Buenos días, soy Stefan del Servicio Técnico de Bluestream, resido en Madrid, desde donde doy soporte a nuestros clientes europeos. Gracias por su participación en este webinar donde les voy a dar una introducción básica a Dante. No se tratará de explicar cómo funciona su software, que podría ser otro posible seminario web, pero más bien entender el concepto principal de esta tecnología y aprovecharemos para ver nuestros productos Dante de Bluestream. He desactivado sus micrófonos, pero si tenéis cualquier pregunta, podéis usar el chat o la función de preguntas y respuestas e intentaré responderles al final de esta presentación. Primero, lo que esperamos aprender de la sesión de hoy, qué es Dante en realidad, qué hace y para qué se puede usar, un breve resumen de cómo funciona, igualmente sus beneficios y finalmente veremos qué productos Dante podemos encontrar con Bluestream. ¿Qué es Dante? Bueno, Dante es una, entre comillas, tecnología de redes de media digitales. ¿Qué significa esto? Pues significa primero que permite distribuir hasta muchísimas señales de audio digital a muchos sitios y sobre una red estándar. De hecho, puede ser la misma red que usamos para distribuir datos profesionales o domésticos. Segundo punto, Dante ofrece una calidad de audio incomparable y sin comprimir, con una latencia ultra baja, que por defecto es de 150 microsegundos. Sin embargo, por seguridad, esto ha sido preconfigurado a tan solo 1 milisegundo, y eso para anticipar los peores escenarios con muchos dispositivos de audio, switches, etc. Y además, Dante nos asegura una perfecta sincronización gracias a su sistema de reloj. Por eso Dante se convirtió rápidamente como el estándar de facto para la distribución de audio en redes. También hay que reconocer que trabajar con audio digital proporciona numerosas ventajas respecto al audio analógico, que es más pesado, más costoso y sobre todo mucho menos flexible. Y así que vamos a echar un vistazo más de cerca a lo que Dante nos permite hacer. Podemos tener este ejemplo aquí en pantalla de un estudio básico. En este caso, la configuración normalmente sería la cadena siguiente. Pues pasamos del micrófono a la mesa de mezclas, luego al amplificador y finalmente hasta los altavoces. ¿Esto qué quiere decir? Que pues, no nos ofrece más que una ruta fija de audio desde el micrófono hasta el altavoz. Es decir, sin ninguna flexibilidad, ya que solo tenemos un enlace único desde la fuente al altavoz. Ahora imagínese pues, la misma configuración, pero 3 veces más. Ninguno de estos equipos puede hablar con otro equipo que esté fuera de su propia cadena. Repetimos la misma observación. Todo es lineal, sin ninguna flexibilidad. Imagínese esto de nuevo, pero ahora con cada equipo reconocido como un dispositivo Dante. En esta misma red. Ahora sí que cualquier micrófono puede hablar con cualquier mesa de mezclas y esta a su vez puede hablar con cualquier otra combinación, amplificador, altavoz. Y claro, esto no es exclusivo a estudios de grabación. Cualquier dispositivo habilitado para Dante o cualquier dispositivo de audio utilizado junto con un conversor de audio a Dante ahora puede ser parte de un ecosistema de audio mucho más grande y sobre todo mucho más flexible. Este es justo el gran poder de Dante. Todo empieza a ser disponible en y desde cualquier parte. También podemos imaginar varias topologías en estrella conectadas entre sí por un switch común a todas estas distribuciones. De hecho, esta topología en estrella nos ayuda a no tener más de 3 saltos para distribuir el sonido desde un dispositivo a otro, lo que por tanto limita al mínimo el número de conexiones por las que debe pasar nuestra señal de audio. Eso está muy bien, pero ¿cómo funciona? Por un lado, hay que explicar que esta tecnología utiliza las 3 primeras capas del modelo OSI, este famoso modelo para explicar los diferentes protocolos de red en el mundo de la informática. Por tanto, utiliza la primera capa, que es la capa física,
que es todo el hardware, cable, etc. La segunda capa, donde encontramos las direcciones MAC para identificar físicamente cada dispositivo. Y finalmente utiliza también la última y tercera capa, pero la más importante ya que encontramos aquí las direcciones IP, que no son direcciones fijas, sino variables, y que serán asignadas a todos los diferentes dispositivos audio de nuestra red. Un dispositivo habilitado para Dante toma la transmisión de audio y la empaqueta, básicamente segmenta el audio y la convierte en paquetes IP, lo que es perfecto entonces para su transmisión en una red Ethernet. El paquete contiene información de temporización y direcciones de origen y destino, lo que permite enrutar las secuencias a través de la red al destino correcto. Cuando un dispositivo Dante recibe un paquete, lo reconstruye nuevamente en una secuencia de audio. Además, la tecnología Dante permite empaquetar el audio en flujos multicanal en lugar de hacerlo uno a uno, lo que permite entonces reducir el ancho de banda, porque sobre todo vamos a optimizar al máximo cada conexión, es decir, cada cable como cada conector RJ45. Para darles un ejemplo, una consola de 64 canales solo va a consumir un octavo de la capacidad de un solo conector gigabit. Así que podéis imaginar el número máximo de canales que se puede distribuir en una red Ethernet. Para su información, Dante puede trabajar con direcciones IP fijas o asignadas por un servidor de HCP. Sin embargo, se recomienda evitar la asignación manual de estas direcciones IP fijas porque nos podemos equivocar, eso nos pasa a todos, como asignar a lo mejor direcciones IP duplicadas o que pertenecen a otro rango IP. Por lo tanto, mejor dejar que el software Dante asigna estas direcciones IP que por defecto estarán en este rango IP de 169.254. En paralelo con las direcciones IP, también podemos explicar cómo Dante consigue una perfecta sincronización entre todos estos dispositivos de un mismo sistema. Esto es posible gracias a un reloj principal, master, que dará el mismo ritmo de reloj al reloj interno de cada equipo, como lo haría, para darle un ejemplo, un director de orquesta con sus músicos. Dante asigna automáticamente este rol de reloj maestro a un solo dispositivo en todo el sistema, pero si fuese necesario es posible también asignarlo manualmente a otro dispositivo. Por lo tanto, esta sincronización perfecta evita cualquier tipo de problema de lo que llaman en inglés de jitter, es decir, reloj fuera de sincronización. Entonces, ¿cómo conectamos y controlamos estos dispositivos Dante? Pues gracias a este controlador Dante, a este software Dante Controller, que primero es un software gratuito y que nos permite enrutar el audio y configurar todos los dispositivos en una red Dante. No solamente permite descubrir primero de forma automática todos los dispositivos, pero además permite en un solo clic enrutar señales, etiquetar los canales y dispositivos, editarlos, etc. Al final, configurar una red Dante no puede ser más fácil. Pero este software gratuito es mucho más que una simple matriz de configuración y enrutamiento. También nos proporciona información esencial sobre el estado de los dispositivos, ofrece una potente supervisión de la red en tiempo real, que incluye estadísticas de latencia a nivel de dispositivo y estabilidad de reloj. Muestra también el uso del ancho de banda, del multicast, y tiene un registro de eventos personalizado, lo que le permite identificar y resolver rápidamente cualquier posible problema de red. También puede realizar copias de seguridad, restaurar, mover y reutilizar rápidamente y fácilmente las configuraciones de red de Dante mediante unos ajustes preestablecidos. Además, permite editar las configuraciones de enrutamiento de Dante, aunque no tengamos ninguna conexión a la red. Otro punto muy interesante para saber es que se puede usar este software desde un PC conectado directamente a un dispositivo de audio, es decir, sin tener que pasar por una red con switches, etc. En este ejemplo, aquí en pantalla podéis ver diferentes dispositivos compatibles con Dante, algunos como emisores, lo que llaman transmitters en inglés, que envían un flujo de audio analógico sobre la red Dante. Otros como receptores, los receivers en inglés, que van a recibir el flujo de audio Dante para convertirlo en analógico. Con el símbolo más
pues se puede abrir cada dispositivo, aquí, por ejemplo, se puede abrir cada dispositivo para mostrar todos sus canales disponibles, como lo tenéis aquí en este primer ejemplo. Entonces, el enrutamiento es muy sencillo haciendo clic en el cuadrado común entre dos dispositivos. Pues aquí no puede ser el mismo equipo, pero basta conectar, por ejemplo, como lo podéis ver aquí, pues este dispositivo con este otro, este actuando como emisor y este como receptor. Entonces vais a tener este símbolo verde que nos confirma el enrutamiento establecido correctamente entre estos dos dispositivos. De lo contrario, nos va a aparecer un mensaje de error. Por ejemplo, en el caso que dos dispositivos no comparten la misma frecuencia de muestreo o la misma profundidad de bit. Se puede tener dispositivos con distintas frecuencias de muestreo o de profundidad de bit. Sin embargo, a la hora de conectarlos, tienen que compartir lo mismo, es decir, 24 bits o 32 bits, etc. Si queremos eliminar este enlace entre estos dos canales, sencillamente pues, se hace de nuevo clic en este símbolo verde para quitar este enrutamiento. Hoy no se trata de mostrarles cómo se usa este software, sin embargo, ya lo podéis descargar desde la web de audinate.com, tanto para Mac como para PC. Y de hecho, allí os recomiendo seguir los cursos de introducción con videos y, ¿por qué no, seguir los webinars? O hasta se puede conseguir una certificación. La primera es bastante fácil de conseguir. Y está bastante bien hecho, bien explicado y muy ameno. Pero ¿cuáles son los beneficios de usar Dante? Pues en primer lugar es fácil de usar. Hemos visto que el enjuntamiento de señales y la configuración del sistema con Dante son simples y flexibles. Hemos hablado de detección automática de todos los dispositivos en la misma red, de enrutar el audio, poder etiquetar dispositivos, monitorizar la red, etc. Pues todo esto con unos sencillos clics de ratón. Segundo punto sería porque es el estándar de facto para la distribución de audio. Con Dante, el sueño de la interoperabilidad ya está aquí, porque Dante ya ha sido adoptado por más fabricantes de AV que cualquier otra tecnología de red, lo que permite a un integrador hacer su elección dentro de una oferta de miles de dispositivos posibles. Y todos estos productos habilitados para Dante son entonces 100% compatibles, lo que permite mezclar dispositivos de múltiples fabricantes en una sola red sin preocuparse por la incompatibilidad. Tercer punto, es económico. Un cable corriente de red, ya lo sabéis, es muy barato y además aquí lo hace todo. Dante integra los medios y el control para todo su sistema a través de una única red estándar. Dante puede funcionar, de hecho, tanto sobre cables de red categoría 5E como categoría 6, como también cable de fibra óptica, lo que convierte Dante en una solución simple, liviana y económica, sobre todo comparado con una distribución de audio analógica más costosa. Además, en analógico, ya lo sabéis, los cables pueden ser mucho más numerosos porque cada dispositivo tiene su cable analógico, canal por canal, mientras que en digital, un solo cable de red puede enviar mucho más señales a la vez y para varios dispositivos. Para su información, también Dante no puede funcionar a través de Wi-Fi porque no es una conexión IP fiable. Solo el PC, donde está instalado este software Dante Controller, puede conectarse por Wi-Fi a la red cableada de Dante. Otro punto, es muy versátil. Los sistemas Dante son altamente escalables, desde un simple emparejamiento de una consola a un PC hasta redes complejas que manejan miles de canales de audio simultáneamente. Y finalmente, ofrece una calidad excepcional debido a que todo se transmite digitalmente. No tiene que preocuparse por la interferencia de otros equipos eléctricos, por la diafonía entre cables o la degradación de la señal, como a lo largo de largas tiras de cables nativos de audio.
Un punto que no hemos mencionado en esta presentación son los switches. Funciona sin problema que sea con un switch pequeño de 5 puertos como otro más grande de 48 puertos. Una ventaja es que en general estos switches siempre ajustan automáticamente la velocidad máxima en todos sus puertos. Aunque Dante es muy ligero, recomendamos un switch gigabit si posible, lo que tampoco hoy es un gran lujo. Ya nos han preguntado, de hecho, varias veces si se puede usar también switches administrables o no. Pues ambos son posibles, sin embargo, para la mayoría de las distribuciones de audio que van a tener solo un switch, pues un switch no administrable será suficiente. Vamos a recomendar un switch administrable si ya sabemos que el ancho de banda será muy demandado, muy requerido, con muchas transmisiones de audio, o si sabemos que se va a compartir el ancho de banda entre nuestra distribución de audio y muchos otros servicios, que puede ser relacionado con Internet, servidores, etc. Nota aparte, si su switch admite la función EEE, que en inglés es el Energy Efficient Ethernet, se recomienda desactivarla, ya que esta función de ahorro de energía puede cerrar algunos puertos del switch y entonces provocar un mal funcionamiento de Dante. Así que ahora que hemos echado un vistazo rápido a Dante como tecnología, echemos un vistazo a los productos que Bluestream ofrece actualmente. Primero está este DA11AU, es un conversor de audio analógico a Dante. Este producto esencialmente le permite insertar en un ecosistema Dante o dos señales de audio mono, como lo podéis ver aquí, o una señal estéreo. El audio puede ser balanceado como no balanceado. El equipo admite frecuencias de muestreo desde los 44,1 hasta los 96 kHz a 24 bits. De hecho, a más frecuencia de muestreo y más profundidad de bit, más preciso será entonces el análisis, la codificación de la música en datos digitales. Es decir, nos va a permitir asegurar una fidelidad aún más mayor o aún mayor. Pero también, por otro lado, habrá menos canales de audio disponibles, porque va a necesitar pues, un poco más de ancho de banda, por supuesto. También hay que saber que es posible tener, lo que dije antes, diferentes frecuencias de muestreo en la misma red, pero por otro lado, con el requisito de que todos los dispositivos que se van a conectar entre sí deben compartir la misma frecuencia y esta frecuencia o también la misma profundidad de bit. Si fuese necesario, se le puede configurar este equipo en el software Dante a una latencia de 1, 2 o 5 milisegundos. Soporta entonces este protocolo cuya función es garantizar la distribución de audio a través de una red IP y además nos asegura la interoperabilidad entre diferentes soluciones de audio. Y finalmente, este producto se alimenta se alimenta del PoE desde el switch LAN al cual estará conectado. El DA11AU es un dispositivo muy simple, como lo podéis ver aquí en pantalla. Sin embargo, pues por todo lo que acabamos de ver sobre Dante, podríamos decir que, por otro lado, podría ser muy potencialmente poderoso, entre comillas, porque al respecto de poder permitir pues, que una fuente de audio estándar analógica sea insertada en una red Dante, con todas estas ventajas que hemos mencionado. Este equipo ya lo tenemos en venta desde hace unos años y lo podéis encontrar en nuestra página web, con todavía más información en su guía del usuario, de hecho, para mostrarle cómo se le puede configurar dentro del software Dante Controller. De hecho, aquí os comparto unas copias pantallas de la guía del usuario para mostrarle cómo nuestro DA11AU está automáticamente configurado en el software Dante Controller. Aquí aparece con el nombre BLS, lo que vemos aquí. Por supuesto, esto se puede personalizar. En el software, este producto se clasifica lógicamente como un emisor, o transmitters en inglés, con sus dos canales respectivos, porque lo tenemos aquí. El BLS lo tenemos en la parte de los emisores. En este ejemplo están estos dos canales de entrada, de hecho, sus dos canales los vemos aquí que están enrutados sobre estos dos canales de salida. Es decir, aquí se va estos dos flujos de audio hacia otro equipo que a su vez va a convertir
estos datos Dante, estos canales Dante en un stream, en un flujo de audio de tipo analógico. Y eso a X distancia en otro tipo de dispositivo que puede ser de otra marca sin problema. En la parte inferior, de hecho, podéis ver un poco más de información sobre el dispositivo. Aquí os lo dejo como para su curiosidad. Aquí más capturas de pantalla y todavía de esta misma guía del usuario, aquí para mostrarles que se puede configurar entonces su dirección IP, si hace falta. Es mejor que sea el propio software quien asigna su dirección IP sin que tengamos que hacerlo de forma manual y a lo mejor aportar unos errores de todo tipo. Igualmente se puede configurar su frecuencia de muestreo, este sample rate, lo que hemos mencionado antes. Igualmente os había dicho que se puede, si hace falta, configurar su latencia y su sensibilidad de línea. Hablando de la latencia, hay que entender que a más distancia, más latencia, pero también y lógicamente más latencia vamos a tener si vamos a tener muchos equipos, incluyendo los switches de red. Aquí en pantalla, pues un sencillo esquema con dos DA11AU para poder entonces inyectar en una red Dante pues estos dos canales de audio de cada fuente de audio. Para su información, una vez que todo esté bien configurado, se puede quitar entonces de la red, se puede desconectar este PC donde tenemos instalado el software Dante Controller. Es muy importante tenerlo sobre todo la primera vez para la configuración, para estar seguro de que todo está bien configurado, detectado, etc. Pero una vez en marcha, no hay ningún problema en quitar el PC y dejar funcionar nuestro sistema Dante. Mismo producto que el anterior, pero esta vez al revés. Podemos ver que esta vez nos permite pues, extraer un flujo de audio Dante para reconvertirlo en analógico. Otra vez hablamos de dos canales, mono o un canal estéreo. Este equipo igualmente está disponible desde hace un tiempo, lo podéis encontrar en nuestra página web. Tercer equipo, esta vez es el DA44AU. Es como si fuese pues, un tipo de matriz 4x4 de audio Dante. Este equipo ofrece cuatro entradas de audio en una red Dante, pero también permite, pues, también tiene cuatro salidas que nos va a permitir extraer cuatro canales de la red Dante y convertirlos en audio analógico. Este equipo presenta las mismas frecuencias de muestreo que los equipos anteriores, como lo podéis ver aquí. Y sin embargo, este acepta en entrada también un micrófono y además soporta la alimentación Phantom. Podéis ver también desde su parte frontal, es posible ajustar la ganancia y el volumen. Hay distintas opciones aquí. Este equipo también está disponible. Así es como pues, se vería nuestra matriz de audio Dante DA44AU. En el software Dante Controller se encuentra primero en la parte superior como emisor o transmitter, con el nombre entonces que le corresponde DA44AU, con sus cuatro entradas, por eso tenemos cuatro columnas, ¿vale? Pero también en la parte inferior, aquí lo tenemos, porque también actúa como receptor con sus cuatro salidas. En este ejemplo en pantalla, sus dos primeros canales de salida, aquí, pues están conectados a los dos canales de entrada del producto reconocido como DZ-NB, aquí. Así que se ha enrutado estos dos canales entre este emisor y estas dos salidas de nuestra matriz, entre comillas, de audio DA44AU. Abajo se ven otras capturas de pantalla donde encontramos los detalles de un sistema compuesto por nuestros dos productos Dante, el DA11AU, este BLS, y también esta matriz, la DA44AU. Quien de hecho ha sido elegido como master, aquí lo podemos ver.
para gestionar el reloj maestro, que es muy importante para dar la misma medida o el mismo ritmo, entre comillas, el mismo reloj entre todos los dispositivos de audio de la misma red para asegurar, lo repito, una perfecta sincronización entre todos ellos. También podemos ver la dirección IP respectiva de cada uno, que es totalmente configurable, por supuesto. ¿A cuál velocidad va cada uno? Pues uno, una de 100 mega, el otro a 1 giga. 100 mega, de hecho, es bastante suficiente para dos canales, como en el caso del DA11AU. Nuestra línea de productos de audio Dante está creciendo poco a poco y aún más ahora con la próxima línea de productos multicast, el IP250. Es esto que tenemos en pantalla, que va a emitir Dante. Tendrá esencialmente la misma funcionalidad de nuestra serie actual, los IP200, y será completamente interoperable en sistemas que ya tienen unidades IP200 UHD. Pero con esta adición del soporte Dante para la distribución de audio Dante a través de una red Dante separada o incluso dentro de la misma red multicast. Además, la distribución de señal en estos IP250 será tanto posible en cables de red, como lo podéis ver con estos conectores, también como de fibra, si se requieren mayores distancias. Todo ello reconfirmado entonces aquí en pantalla. Fibra con estos conectores SFP y cables de red corriente con estos conectores RJ45. Por lo tanto, será posible varias configuraciones y será posible enrutar cualquier fuente de audio a cualquier destino, ya sea dentro de esta red multicast o de una red Dante. Solo por explicar, por fuente de audio nos referimos tanto a la fuente del audio de la misma señal HDMI, tanto puede ser también el audio embebido, que se puede embeber el audio en estos dispositivos, y tanto el audio que puede venir de un ecosistema Dante. Esta nueva solución actuará como una matriz de audio completa y que, por lo tanto, aportará un nuevo nivel de funcionalidad a nuestro sistema de video sobre IP. También hemos incluido algunas características nuevas adicionales que incluyen un puerto extra HDMI en el emisor, módulos SFP, como os lo he mostrado, entonces para conectividad más de larga distancia, así que una pantalla que no se ve muy bien aquí, la pantalla OLED en miniatura, que nos va a detallar toda la información de configuración local de estos equipos. En verano deberíamos volver a hablar de estos productos tan interesantes. También prevemos integrar Dante en nuestra línea de productos HDBaseT esta vez. La forma más acertada sería que lo hiciéramos con nuestra matriz modular Custom Pro, donde vamos a integrar entonces Dante aquí en estas tarjetas de entrada HDMI, lo que nos va a permitir desembeber el audio de estas entradas, de estas fuentes, directamente hacia una red, un ecosistema Dante. Esta tarjeta, si conoces la Custom Pro, esta matriz modular, pues esta tarjeta es la misma de lo que teníamos hasta ahora, la Pro IN4HAB actual, pero ahora con esta conectividad Dante incluida. Prevemos su producción en los próximos meses, con un lanzamiento esperado al inicio del cuarto trimestre. Si necesitáis más información sobre la tecnología Dante, os invito a consultar la web de su fabricante, audinet.com. Por ejemplo, en audinet.com suelen ofrecer seminarios web en varios idiomas, incluyendo el español, además del inglés, el alemán, etc. También la posibilidad de certificarse. También podéis encontrar ahí muchos otros recursos técnicos muy interesantes. Por ejemplo, hay muchos videos para familiarizarse con la tecnología Dante y diferentes productos. Todo está muy bien hecho. También podéis seguir dos módulos que le van a otorgar una certificación. El módulo 1, de hecho, amplía un poco más de lo que hemos visto hoy, así que es bastante fácil de seguir, muy ameno y fácil entonces conseguir este nivel. Y el segundo módulo, él ofrece mucho más detalle, pero también explica otro software que aquí no hemos mencionado. Gracias por su participación hoy. Espero que lo habéis disfrutado, os habéis enterado de lo que es Dante, os he convencido de todas sus ventajas, de lo fácil y gratuito que es, etc. Muchas gracias a todos y buenos días.